Dios bendiga tu vida una vez más. En este día te damos la bienvenida a este nuestro canal, La Biblia Más que un Libro. Te recuerdo, no olvides de suscribirte y actualizar la campanita para que recibas todos los videos y no te pierdas ninguna de estas enseñanzas que van a ser de gran beneficio para tu vida. Igual te recuerdo que estamos en las redes sociales, Instagram y en Facebook, como La Biblia Más que un Libro. Luz Helena, buenas noches, Dios te bendiga y Dios te guarde. Bueno, amiga, regálanos un saludo. Buenas noches, Ivette, bendiciones para ti y muchas bendiciones para cada uno de nuestros familiares, amigos, hermanos de la fe y para cada quien que ha dispuesto hoy para escuchar esta preciosa palabra. De verdad que es un gusto y es una gran bendición, un gozo poder estar con ustedes aquí nuevamente en la Biblia Más que un Libro. Así es, amiga. Bueno, antes de dar inicio a el tema que vamos a desarrollar en este día, que por cierto es bastante interesante, primero que todo vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios, que es el homenajeado, y por supuesto es lo primero que debemos hacer. Luz Helena, por favor, regálanos esta oración. Bueno, le damos gracias al Señor, al Padre Eterno. Nos presentamos hoy en el nombre de Jesús para darle toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración a Él. Y le pedimos que nos dé convicción a cada uno de nuestros corazones de esta palabra que vamos a recibir en este día para que dé su fruto en nuestras vidas y para que haga una transformación profunda en todo nuestro ser y para poder contestar a ese llamado que el Señor nos está haciendo en este tiempo a las ovejas que se encuentran en todas las naciones para venir a Él, a ser parte de su redil, de su rebaño y que Jesús sea el pastor de pastores, que sea nuestro pastor. Y oramos, hermanos, para que tú que estás allí, cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu clamor ahora, que en el nombre de Jesús el Señor te dé una respuesta y te dé esa consolación, esa fortaleza y esa esperanza que necesitas ahora en el nombre de Jesús. Que no seamos nosotros, sino que sea el mismo Espíritu que hable a través de nosotros, en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Amén y amén. Gracias, amiga. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Estamos en la visión panorámica de la serie La Biblia Más que un Libro. Y un breve recorderi de lo que pasó en el video pasado, donde hablamos para quién fue escrita las Sagradas Escrituras. Lo que concluimos fue que las Sagradas Escrituras fue dada para la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y recuerden que ese fue Israel, e Israel significa gobernado por Dios. De modo que tú y yo queremos ser gobernados por Dios, ¿verdad? De igual manera hablamos del prosélito. Los prosélitos, y llegamos a la conclusión de que ellos son todas las personas que dejan su credo, dejan sus costumbres para aceptar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, abrazar las Sagradas Escrituras como la instrucción de vida y por supuesto a Jesucristo como el Señor y nuestro Salvador. Teniendo esto claro, hoy vamos a entrar en otro tema llamado el testamento. El testamento, ¿a quién no le gustaría recibir una herencia, amados hermanos? Pues por eso en esta noche vamos a hablar en qué consiste el testamento, quién es el que da la herencia, a quién se le pasa esta herencia y en qué consiste esta herencia y quiénes son los herederos. Bueno, la palabra habla de todo esto. La Escritura da testimonio de que quién es el testador
quién es el dueño de la obra, que es el Padre de la gloria, nuestro Dios. Y ese Dios eterno y soberano, que es nuestro Padre amado, delega o entrega toda la potestad, toda la autoridad a su Hijo Jesucristo. Y entonces viene a ser Jesús ese legislador de esa herencia incorruptible. Lo vamos a ver en Juan 5:27, en Lucas 10:22, en Juan 5 del 26 al 27, pero les voy a leer una porción de las Sagradas Escrituras, porque es necesario, amados hermanos, que la Escritura es lo que verdaderamente da firmeza a todo lo que nosotros compartamos delante de ustedes. Bueno, la palabra dice en Isaías 49 del 6 al 7. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así ha dicho el Señor, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado por las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Amados hermanos, en esta palabra vemos cómo el Padre designa a su Hijo Jesucristo como el ungido, como ese príncipe de paz, como ese heredero de lo del Padre, para que viniese a la tierra a gobernar. De manera que Él es el testador. Y Luz Helena, hay otra porción de la Escritura que reconfirma todo esto, amiga. Así que sería Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es muy importante porque fue el mismo Jesús quien pronunció estas palabras. Jesús, el verbo, el hecho carne, el que vino a representar al Padre. Eso como cuando nosotros vamos a la notaría, hermanos, y le damos la representación a alguien para que haga cualquier acto jurídico en nombre de nosotros y haga la voluntad de nosotros. Y esto es lo que Jesús viene a hacer. Viene a ser el representante del Padre en la tierra y en el cielo. Vamos a ver qué dice Juan 6:38, porque es la palabra la que nos clavetea en la roca, es la que testifica verdaderamente. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, porque Él fue el que lo envió. Y esto es importante que nosotros siempre sepamos a qué vino Jesús. Por eso, como representante legal, como testador, vino a cumplir el deseo del Padre para con nosotros. Y Juan 5:17 al 30 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús, hermanos, Él no falló ninguno de los mandamientos. Ninguna instrucción divina, Él toda la cumplió. Toda la instrucción que el Señor le dio a Moisés, Él la cumplió. Él lo que vino fue a interpretarla de una manera adecuada. Y Él lo que hacía en reposo era sanar los enfermos porque el espíritu de la vida estaba por encima de todo. Entonces, aquí ¿qué dice Él? Que Él es el Dios, es su Padre. O sea, que eres el hijo de ese Dios altísimo. ¿Y qué tiene que pasar, Ivette? Porque ya Jesús, el Padre le entrega la autoridad, le dice, esta es mi voluntad, tú me vas a representar, tú vas a ser ahora ese testador. ¿Y qué tiene que pasar ahora con ese testador, Ivette?
amiga, algo bastante interesante. Dice la escritura que para que ese testamento se haga veraz, el testador debe morir. Así es. Ajá. Entonces, Jesucristo de Nazaret, pues eso fue lo que él vino a hacer, a morir para inmediatamente hacernos partícipes junto con él de esa herencia de incorruptible. Dice Hebreos capítulo 9 del 16 al 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De manera que no hay herencia si no hay un testador muerto. Así es. Entonces, para eso vino Jesús, a morir, para poder ser ese representante del Padre aquí en la tierra, para reconciliarnos con Él, para ser adoptados como hijos y poder alcanzar esa promesa de Abraham. Y miren que dice Hebreos 9:15, hermanos. Dice, así que por eso es un mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Son los llamados afuera, que vengan a ser parte del pueblo de Dios, de Israel, los que quieran ser gobernados por Dios, los que van a recibir esa promesa de la herencia, porque Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Cuando dice que es un nuevo pacto, no es que es diferente al que le entregó a Moisés, sino que cuando se lo dio a Moisés, se lo entregó en unas tablas de piedra. Así es, hermanos, de piedra, porque eso representa los corazones duros que nosotros tenemos. Pero ahora con Jesús que vino a escribir, hermano, ese pacto ahora en nuestros corazones, unos corazones que tienen que ser puros, unos corazones que sean más sensibles a su palabra. Y solamente con la ayuda de Él es que lo podemos nosotros poder alcanzar esa promesa, esa herencia de esa vida eterna. Así que bien hermoso esto. Muy bien, y ahora entonces vamos a hablar de el testamento. ¿Y qué es el testamento, Ivette? Bueno, el testamento es un acto jurídico por el cual una persona dispone para después de la muerte del dueño de este testamento de todos sus bienes o parte de ellos. Es un acto en que se atestigua esta voluntad. Bueno, el testamento abarca dos condiciones, una de carácter no patrimonial y otra de carácter patrimonial. Vamos a hablar un poquito sobre el acto de carácter no patrimonial, que es maravilloso porque esto nos concierne a ti, a Luz Helena, a todo el que nos escucha. Esta es la condición que Dios nos permite asumir, de haber sido destituidos de la gloria de Dios por haber sido abrazados como hijos de Dios. Así es. Amiga. Fíjate que es lindo porque dice que el testamento hay que dar registrado la voluntad del que entrega. Así que recordemos que estamos hablando que la Biblia es el testamento de Dios. Entonces, como decía Ivette, hay dentro del testamento se puede presentar dos tipos de actos. Uno de carácter no patrimonial y otro de carácter patrimonial. Pero lo más hermoso es que en el testamento del Señor tenemos los dos y vamos a ver el de carácter no patrimonial. Resulta, hermanos, que tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, no solamente de Adán, sino que tú y yo también hemos pecado, no muchas, sino muchísimas veces. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Así que, ¿qué pasa? Nosotros, en esa misericordia del Señor, nos permite que nos podamos acercar a Jesús, pero con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a querer conocer a ese Jesús, para querer conocer al Padre, querer agradarle a Él. Y cuando nosotros hacemos eso, Jesús nos va a reconciliar con el Padre eterno. Esta es una palabra muy hermosa y de verdad a mí me encanta. Y yo siempre, y ver cada vez que hemos compartido esta palabra, yo le digo, a mí me conmueve de verdad. Miren qué dice, hermano. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque eso fue una de las obras más importantes que Jesucristo hizo en la cruz, fue reconciliarnos con el Padre eterno cuando lo recibimos a Él, ese sacrificio, que Él es el enviado, que es el Hijo de Dios. Así que dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, y ver, a ti, a mí, el Señor nos ha encargado esta palabra de reconciliación. Y el que está, hermano, el que está escuchando esta palabra, también tienes un llamado para llevar esta palabra de reconciliación del hombre con el Padre a través de Jesús. ¿Qué dice el 20? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso le decía Pablo, esta carta que le escribe a los hermanos que se encontraban en Corintios, le dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y sabes que hoy el Señor está rogando a través de este video, de estos audios, cada vez que tú escuches la palabra, el Señor te está rogando que vengas, que te arrepientas, que vuelvas a Él, tú que eres una ovejita por allá perdida, que vengas a su redil, que quieras ser parte de su pueblo, que quieras ser Israel, el gobernado por Dios, para venir a ser parte de este testamento tan hermoso que el Señor a nosotros nos ha dejado. Así que, ¿qué más hace el Señor? Cuando nos reconcilia con el Padre Jesús, ¿qué pasa, Ivette, inmediatamente? ¿Qué viene a hacer? Inmediatamente cuando el Señor nos reconcilia, venimos a ser hijos, dejamos de ser ovejas de otro redil para venir a pertenecer a Jesús. Venimos a ser adoptados por Jesús, de manera que entonces, juntamente con Jesús, somos coherederos con Él de esta hermosa promesa, amiga. Yes. ¿Y qué dice Gálatas 4 del 4 al 7? Dice así, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por Cristo. Amiga, ya tenemos un estatus, y un estatus seguro, porque es un estatus hasta la eternidad. Hemos sido adoptados por el Señor a través de Jesús, de manera que hay bendición, hay promesa, hay esperanza para ti que nos escuchas. Hay esperanza cuando nosotros venimos a Jesús y en nuestros corazones hay el deseo de arrepentirnos de todos nuestros desatinos, las equivocaciones y sobre todas las cosas, de la desobediencia a la instrucción de Dios. Así es. Y qué hermoso, porque el Espíritu de Dios viene ahora para poderle decirle, Padre.
Padre, Padre amado, Padre hermoso, maravilloso. Así que miren que Jesús es el Hijo unigénito, porque es de la misma esencia del Padre, es su sombra, pero es el primogénito de Dios porque es el primero entre muchos. Él es la primicia, Él resucitó como primicia de muchos que van a resucitar juntamente con Él en los postreros tiempos. Y miren que dice Romanos 8 del 16 al 17. Dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Al final no somos ni Beth ni yo, lo que te vamos a dar convicción de lo que es ser un hijo de Dios. Es el Espíritu de Él que va a venir a darte la verdadera convicción. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí hay algo muy importante, porque engañoso es el corazón del hombre también, como dijo David. Cuando nosotros tenemos ese deseo de agradarle al Señor, de cumplir lo que es su voluntad, cuando hemos aceptado a ese Jesús, ese sacrificio, esa salvación, que queremos hacer parte de este testamento, entonces verdaderamente vamos a ser hijos de Dios y que el Espíritu de Él nos dé convicción de eso. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es Así la es. segunda parte? Porque, bueno, ya hablamos del carácter no patrimonial, que yo creo que ya con eso sería suficiente que el Señor ya nos haga hijo, que nos adopte, pero también hay un carácter patrimonial dentro de este testamento. Amiga, y ahí nos podemos dar cuenta que Dios da en medida rebosante, sobreabundante, Así, porque no solamente nos ha dado ahora el ser llamado hijo de Dios, sino que también hay una herencia activa, una herencia física, una herencia tangible de patrimonio, que consiste en una herencia de bienes, pero así, también la contraparte de esa herencia de bienes está la herencia del compromiso y de las obligaciones, amiga, porque en toda herencia hay cláusulas, hay condiciones que pone el dueño de la herencia para poder gozar del beneficio completo. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la herencia de los bienes. ¿A qué venimos nosotros? ¿Qué venimos nosotros a recibir? ¿En qué venimos a ser nosotros favorecidos, amiga? Esa herencia de bienes, amiga, está representada en varias características. Dice la palabra en primera de Pedro 1 del 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que así es. está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amiga, aquí el Señor nos está dando una promesa de vida que no va a caducar, que no va a ser dañada ni nos va a ser arrebatada, porque es incorruptible. Es una herencia, amiga, que traspasa los límites hasta la eternidad con Así es. Jesucristo. A ver, ¿y Es, cuántos no quieren esa herencia incorruptible? Porque, amiga, amiga, porque te voy a decir, o sea, el heredero o el que reciba la herencia de esos multimillonarios que hay alrededor del mundo, yo les voy a decir, el día que partan de esta tierra no se van a llevar nada. Esa herencia va a quedar aquí, aquí se la van a gastar, van a hacer lo que herederos quieran
y cuando esos herederos partan tampoco se van a llevar nada. Y hasta se puede dañar, se la pueden quitar, robar, pero mira, esta herencia es incorruptible. Qué hermoso, ¿verdad? Porque está reservada en los cielos para vosotros, o sea, para ti y para mí. Qué hermosa palabra esta verdaderamente. Yo creo Gloria que a no hay Dios. ninguna otra herencia, no hay ninguna otra herencia que tenga estas características de incorruptible, incontaminada y marcesina. Qué lindo, Ivette. Así, así es, amiga. Qué bendición. Pero fíjate que Ay, esa herencia no solamente está en los cielos, también está en la tierra. ¿Mm? Desde aquí hay podemos beneficios. comenzar a gozarla. Así es, amiga, así es. Sí, La palabra cuenta, amiga, que nosotros estamos, digamos, aprestos a recibir esa lluvia de bendiciones o beneficios que el Señor tiene para nosotros, tales como el amor, que su amor cubre multitud de faltas, amiga, como esa benevolencia que a pesar de todas circunstancias está allí para sostenernos, su favor y su gracia, amiga, su misericordia, su sustento, esa esperanza de vida que nos ha dado esa reconciliación con el Padre a través de Jesucristo, el perdón, el dejar de ser nosotros no hijos para venir a ser adoptados y haber sido herederos y coherederos con su Hijo Jesucristo. Todos estos beneficios, amiga, nos los ha dado el Señor a través de este acto de amor y de reconciliación que Jesús nos ha ofrecido. así es. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, amiga. Imagínate, desde ya, desde el tiempo que tenemos aquí en la tierra, ya vamos a empezar a gozar de estos beneficios, de estos privilegios, pero sobre todas las cosas, amiga, de la presencia y el respaldo de nuestro Dios en el día a día hasta que partamos de esta tierra. Así Gloria al es. Señor. Y mira qué hermoso, porque aquí dice el mismo Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Y eso me recordó el Shema, oye Jehová Israel. Oye a Así es. Jehová, oye Israel la palabra. Y eso es lo que el Señor nos está llamando hoy. Oye, tú que quieres ser Israel, tú que eres una oveja, tú que quieres hacer parte de este redil, de este rebaño, escucha mi palabra. Bueno, gloria a Dios porque estamos escuchando su palabra. A eso nos ha llamado el Señor para creer y tener esa vida eterna. Qué hermoso. Pero hay condiciones, ¿ah? Porque esa herencia no viene, todos queremos nada más las promesas, porque ya vimos todas las promesas, todos los beneficios, todo lo que recibimos, y es bien hermoso todo eso, y decimos gloria a Dios, aleluya. Y de verdad que gloria a Dios, aleluya, qué bueno es el Dios. Pero tiene unas condiciones, unas obligaciones de esta herencia para poder recibir, para poder hacer parte de este testamento, para poder hallar ese beneficio completo, esa herencia incorruptible. ¿Y qué dice? Bueno, ¿cuáles son esas condiciones? Eso es el decálogo, las leyes, o también conocido como la instrucción de Dios que el Señor le entregó a Moisés en el monte Sinaí, conocido como los mandamientos, que son muchos hermanos, están resumidos en 10, pero cada uno de esos hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque esa instrucción es el camino, es la palabra. ¿Y quién fue la palabra? El mismo Jesús. Él fue el verbo hecho carne. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque esa es la instrucción de Dios, es el camino al Padre, es la única verdad y es el único que nos va a dar vida. Y el mismo Esa misma. Jesús en el Sermón del Monte, hermanos, en Mateo 5, capítulo 5 al 7, él, anunciado por nuestro mediador, porque él es el mediador entre el Padre y nosotros, Él es el testador, Él viene a reconfirmar ese decálogo que le fue entregado a Moisés. Ya a su tiempo nosotros llegaremos hasta allí, ¿verdad, Ivette? Y vamos a compartir toda esta preciosa palabra
que el Señor y esta instrucción que nosotros tenemos. Bueno, y ahora nos corresponde la cuarta y última parte, que es el heredero. ¿Quién va a ser el heredero de todas estas promesas, de todos estos beneficios y de todos estos compromisos también? La Escritura dice que nosotros somos herederos de las promesas dadas por Dios a su pueblo, o sea, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, la simiente de Abraham, y venimos a ser parte en Jesús, porque lo hemos reconocido como el Hijo de Dios y con él venimos a ser coherederos de todas estas promesas, siendo Jesús el mediador entre Dios y nosotros los hombres. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. El Señor, amiga, la Biblia lo tiene todo, está todo claro, todo bien establecido. De manera que nosotros venimos a ser esos beneficiarios de todas esas riquezas que hay en las Sagradas Escrituras y todas las promesas que hay para la eternidad. Así es. De manera, Elena, que ya vamos a concluir en todo lo que en este día el Señor nos ha regalado como una enseñanza. Hay tres aspectos muy importantes, amiga, que debemos mantener claros, presentes, para poder ser beneficiarios en esta herencia gloriosa. Y la primera es reconocer a Jesús como nuestro Mesías prometido, para poder reconciliarnos a través de Jesús con nuestro Padre amado y llegar a ser adoptados como hijos de Dios. Así es. Segundo, debemos abrazar no solamente esta herencia, sino abrazar el deber de nosotros querer hacer la voluntad de Dios, es decir, ser hacedores de las Escrituras, ser obedientes a la instrucción que Dios nos ha dado. Y como tercero, amiga, lo que tú siempre me has dicho aquí cuando nosotros oramos, no es nada más estar en el caminar, sino permanecer hasta el último momento de nuestra vida en el Señor. Porque a esto nos anima Dios, amiga. Yo pienso que todos estos beneficios que Dios nos ha regalado desde antemano para gozarnos aquí en la tierra con Él es para que nosotros nos animemos día tras día, luchemos esperanza contra esperanza para poder llegar a esa meta con el Señor. Así es, porque fíjate que tenemos que permanecer, porque no es como comencemos, hermano. Uno puede comenzar bien o puede comenzar mal, pero lo más importante no es si comenzamos bien o mal. Lo más importante es que terminemos y que terminemos bien, alineados a la palabra. Así, por eso estamos aquí hoy y por eso esta palabra, para que si tú quieras recibir esta herencia, si tú quieras hacer parte de este testamento, que tu nombre esté incluido, entonces tenemos que venir a conocer la Biblia, escudriñarla, estudiarla, porque ahí está la voluntad de Dios para con nosotros. Así que la Biblia, por eso nosotros, este canal por eso se llama así, la Biblia más que un libro. Ya vimos entonces que en la Biblia es el testamento de Dios, donde está el testador que está representando Jesús por el Padre, está el testamento que están los dos actos no patrimoniales donde nos reconciliamos, donde somos hijos, el acto patrimonial con todos esos bienes y esa vida eterna que recibimos, esa herencia incorruptible y gloria a Dios, como somos hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Así que bueno, gloria a Dios, hermanos, y hasta hoy aquí hemos llegado y de verdad esperamos que acuérdate que el Señor está como si os rogase, está rogando a través de estos videos, de estos audios, cada vez que escucha la palabra te está rogando para que vengas a ser parte de su pueblo, de su redil, que escuches su voz, su palabra y que seas una hacedora y que seamos hacedor.
y que permanezcamos y permanezcamos en el nombre de Jesús. Bueno, Dios te bendiga, hermanos que están escuchando a cada uno y ver bendiciones y yo me gocé hoy, de verdad. Bendiciones. Mira, no tendremos la herencia de Bill Gates, pero tenemos la herencia de nuestro Padre Eterno que es incorruptible y que nos va a llevar, nos vamos a llevar hasta la vida eterna. Y si tú quieres que tu ser querido, tu familiar, tu amigo, ese que conoces, quieres compartir esta hermosa palabra, que venga a ser parte y que reciba esta herencia, comparte este video. Recuerda que la Biblia más que un libro tiene los subtítulos en diferentes idiomas. Así que ya ese no es un límite. Si habla alemán, habla inglés, el francés, eso ya no tiene límites. Gloria a Dios, toda la gloria y la honra sea para el Señor. Muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones y hasta la próxima, amados hermanos.